Contento de tener tu presencia hoy acá para escucharte muchas cosas estas que escribí en estos 5 libros ya con este, ¿no? Este es el quinto, para escucharte en vivo y la posibilidad de charlar un rato sobre estos temas. Así que bueno, nos honra siempre la visita de gente estudiosa, gente que se ha dedicado a la publicación, docente universitario, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Oeste, de la Universidad de La Matanza, ¿no? ¿Tienes tiempo con la verdad por todos lados? Bueno, no es tan lejos. ¿Ves? No sé si no queda lejos. Bueno, sí, pero se puede. Se puede hacer. Nosotros no estamos en tren, por ejemplo, yo estoy yendo a la Universidad Nacional del Oeste en tren. Antes iba en auto, pero no sé si sabés, viste, que desde que está el Mauri, los peajes se fueron. Claro, puedo decir, bueno, está la diferencia de nafta, ¿no? Bueno, la nafta está más cara. Pero además los peajes. Ayer o anteayer fui a la Universidad del Oeste, 20 y 20, 40, ponele que más el subte, bueno, ponele 80 pesos, ¿no? Entonces vos decís, está la nafta, pero los peajes solos ya son 60, 100, 120, 120, 240, más la nafta, que son más o menos 50 kilómetros, o sea, ponele que sean, entre ida y vuelta, ¿no? Entonces ponele que son 4, claro, 5 litros, más, lo multiplica por 4, bueno, ahí tenés como 500 más. Sí, claramente. Así que bueno, y eso es una hora y pico, pero allá es normal, digamos. O el Andrés. Bueno, en ese sentido, bueno, te agradecemos por supuesto, Julián, esta iniciativa de gremio, te queremos escuchar atento. El decano está de viaje, tiene un compromiso con anterioridad y me dejó 2 recados. Primero, bueno, agradecerte, excusarse porque no puede estar, y el segundo recado es una cantidad de reuniones para la tarde de hoy, así que primero pido disculpas, me voy a retirar un ratito, pero vuelvo enseguida a ver si engancho el debate final al menos para intercambiar alguna idea. Dale, muchas gracias por darme el lugar. No, a vos y a Héctor por el aquí. Bueno, si me llevan mate, bienvenido. Vengo enseguida. Dale, gracias. No, sí, es Héctor. Bueno, la idea de presentar este libro, que aparentemente está teniendo buena repercusión, tiene que ver con mostrar la economía no como una ciencia dura, una ciencia exacta, digamos. Yo siempre digo, es más importante saber de historia que saber de matemática para entender la economía, ¿no? Y de hecho, el recorrido que hago permite poder pensar, entender y por lo tanto anticipar. De hecho, el libro arranca con una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos antecedentes. Hola, ¿cómo te va? Bien. Lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando conocíamos el plan de gobierno... Buenas. Adelante. Permiso. Pase. Buenas tardes. Bienvenido. Adelante. Permiso, disculpe. Cuando conocíamos el plan de este gobierno, ya inmediatamente conocíamos las consecuencias. Es decir, lo que estamos viviendo ahora de una fragilidad del tipo de cambio del precio del dólar, que solo es sostenida con altísimas tasas de interés, y las tasas de interés complican el comercio, complican las finanzas, pero además provocan una fuga tremenda de capitales financieros y la destrucción de la industria, del empleo. Es decir, todo esto ya lo sabíamos. ¿Por qué lo sabíamos? Porque conocíamos la historia. Cuando Perón asume en el año 46, él cuenta que esta es una desgrabación que está incluida en el libro, una desgrabación que hice yo del documental La Revolución Justicialista. Perón cuenta, cuando yo asumí en el año 46, teníamos ahí
una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, que serían luego las 76.000 obras que conformarían el primer plan quinquenal, que llevó a la Argentina al pleno empleo, llevó a Argentina a ser un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo, con pleno empleo y con remuneraciones a los salarios y remuneraciones al trabajo que alcanzaban el 50% del PBI. Pero todo esto no era posible financiarlo. Dice, no teníamos reserva financiera, pero además estábamos pagando intereses de las deudas externas contraídas por los gobiernos anteriores desde 1824. Y además las importaciones no estaban controladas, entonces se importaba de todo. De hecho, en palabras de Perón, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. Y además cuando teníamos que exportar alimentos y materias primas, los teníamos que colocar en barcos británicos y entonces pagar flete y seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Y además el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras tampoco estaba controlado, entonces teníamos otro drenaje adicional. Fíjense todas las cuestiones que en la historia se van repitiendo, ¿no? Ahora estoy diciendo drenaje producto del retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no? Como después se repitió. Bien, entonces el plan de Perón puede financiarse con algunas medidas estratégicas, como por ejemplo en lo inmediato la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, que significa lo siguiente. Esto está incluido en la Constitución de 1949 y dice así, dice, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, la plata que todos los argentinos tenemos en los bancos, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejada por el Estado y dirigido a 3 canales de producción y distribución. El Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba, el Banco Hipotecario Nacional, para construir viviendas, y el Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria. Pero además de esto, el gobierno comienza a controlar las importaciones, estimulando lo que se dio en llamar un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que ya había empezado lentamente, tibiamente, en la década del 30, en una década muy compleja para analizar, pero ya había empezado un proceso lento, paulatino de industrialización sustitutiva de importaciones. Bueno, pero ahora se le agregaba, por única vez lo que existió en el país, un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que consiguió esto, ¿no? Tener un país industrial con alto valor agregado también para nuestras exportaciones. Esto es algo muy importante, porque los saldos del país, por ahí voy, ordenado está en el libro, yo me voy a permitir ser un poco desordenado para tocar varios puntos en tiempos acotados, ¿no? Muchas veces insistimos, algunos de los que tenemos un pensamiento más o menos sentido para el mismo lado, que las cuentas más importantes para el país tienen que ver con el sector externo. ¿Por qué con el sector externo? Porque lo que es importante es que al país entre más dinero que el que sale. Y ahí tenemos, fíjense, todas las cuentas que van definiendo esto. Una es la cuenta comercial, es decir, exportaciones menos importaciones. ¿Y para eso qué hay que hacer? Varias cosas. Una, controlar las importaciones de bienes transables. Bienes transables son, por ejemplo, los de industria liviana, ¿sí? O sea, lo que es textil, ¿no? O sea, la ropa, el calzado, los electrodomésticos, ¿sí? Todo lo que es industria liviana, ¿sí? ¿Para qué? Por un lado, para que Argentina no tenga que pagarle al resto del mundo cosas que nosotros podemos producir, y para además estimular la industria local, que es generadora de empleo genuino. Y además, para generar valor en nuestras exportaciones, es decir, para que nuestras exportaciones, en vez de ser solamente alimentos y materias primas, también tenga productos industriales, que eso genera además un mayor ingreso de divisas al país. Bueno, por un lado esto, por otro lado, bueno, lo que hizo Perón ahora es tema de debate muchas veces, ¿no? Que es algo así como la estatización del comercio exterior. En su momento fue lo que se llamó el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que consistía lo digo brevemente, en que el Estado compraba
¿no?, a los pequeños productores a precios justos, a precios razonables, y era el Estado, es decir, el conjunto del pueblo argentino a través del Estado, el que se quedaba con el ingreso proveniente de las exportaciones primarias. Entonces, de esta manera se pudo financiar el desarrollo industrial. Sin plata no se puede financiar nada. Entonces, con plata se pudo financiar el desarrollo industrial, que además permitió el ascenso social, lo que se llamó la movilidad social ascendente, es decir, que haya generación de empleo con inclusión social y con mejores posibilidades para aumentar los salarios. Porque Perón decía, cuando hay pleno empleo, los salarios suben solos. A veces estábamos conversando anteriormente que en algunas cátedras de economía se enseñan libros extranjeros que dicen que la disminución del desempleo baja el salario. Entonces, ¿cómo la disminución del desempleo baja el salario? Porque en realidad nosotros hemos aprendido con la historia, por ejemplo, la convertibilidad. ¿Qué pasó en la convertibilidad? Esto yo lo enseñaba como que nunca se iba a volver a repetir y lamentablemente se está repitiendo ahora. ¿Por qué se está repitiendo ahora? Porque estamos volviendo a repetir el mismo modelo económico. Esta es la enseñanza, ¿no? Que, bueno, de alguna manera intentamos transmitir, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasó en la época de la convertibilidad? Que cuando la tasa de desempleo aumentaba, es decir, las posibilidades de tener trabajo eran cada vez menores, la gente aceptaba salarios cada vez más miserables con tal de tener un ingreso. ¿Sí? Entonces, con tal de tener un ingreso, la gente aceptaba salarios miserables. O sea que en realidad el aumento de la tasa de desempleo baja el salario, la disminución de la tasa de desempleo aumenta el salario. Porque cuando el desempleo es bajo, cuando la tasa de desempleo es baja, las perspectivas de conseguir trabajo son mayores. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Hola. 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 Buenas. Hola, ¿qué tal? Entonces las perspectivas de conseguir trabajo son mayores y entonces el poder de negociación aumenta. Cuando aumenta el poder de negociación del trabajador, los salarios naturalmente suben. Como dice Perón, cuando hay pleno empleo, el salario sube solo, no hace falta impulsarlo. ¿Sí? Bueno, en algunos libros ortodoxos, como les decía, lo que dicen es que, y entonces ustedes se preguntan, y bueno, ¿cómo es que estos libros ortodoxos dicen semejante barbaridad? Bueno, porque algunos dicen, y bueno, por la ley de los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Esto de que cuanto más exige un factor productivo, menor es su rendimiento adicional. Entonces, cuando baja el desempleo, entonces está exigiendo más al factor productivo trabajo, entonces rinde menos y le corresponde un menor salario. Estas barbaridades existen en muchos libros ortodoxos. Por lo tanto, lo que hay que conocer es la historia para no dejarse engañar. ¿Sí? Bien, y dicho sea de paso, así termino con esta primera parte, ¿no? que es lo que tiene que ver con el capítulo 1 del libro. En realidad, la descripción alcanza, digamos, incluye cómo estaba Argentina antes, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, que se importaba de todo, que estábamos pagando intereses de deuda externa y todo lo demás. Y además lo que hace Perón desde que está en la Secretaría de Trabajo y Previsión, luego Ministerio de Trabajo, que vale recordar, hola, ¿cómo te va? Bien, vale recordar que fue Ministerio de Trabajo desde que Perón lo elevó desde Secretaría a Ministerio hasta el gobierno de Macri, que lo vuelve a bajar de Ministerio a Secretaría. Hola. Hola. Y esta condición que mejora Perón, por ejemplo, tiene que ver con, no solo con los convenios colectivos de trabajo, que es la permanente negociación entre los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, con las patronales y la mediación del Estado para conseguir siempre incrementos salariales por encima de la inflación, cosa que fue vulnerada por el gobierno actual. Pero además, con Perón se generó el sueldo anual complementario, lo que se conoce como aguinaldo, y las vacaciones pagas. Fíjense que uno está acostumbrado a esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es el cambio a partir de esto? Si vos te vas 15 días de vacaciones, es decir,
trabajás 50 de las 52 semanas, sin estas mejoras que nos trae Perón, ¿cuántas semanas cobrarías? 50. Y con estas mejoras, es decir, vacaciones pagas más sueldo no complementario, ¿cuántas semanas cobras? En vez de 50, cobras las 52 más 4, 56. Es decir, trabajando 50 horas, lo mismo, en vez de cobrar 50, cobras 56. ¿No? Esto es porque, lamentablemente, hay muchos que dicen, y bueno, yo tengo que trabajar, y yo siempre voy a tener que trabajar con un gobierno o con otro. Sí, vas a tener que trabajar, por ahí vas a tener que trabajar lo mismo, suponiendo que conservas el trabajo, pero no vas a cobrar igual. No vas a cobrar igual. Y un caso que vengo de conversarlo en algunos programas de acá de televisión y de radios locales, que me preguntaban acerca de la distribución del ingreso, ¿no? La distribución del ingreso sería que la mayoría del pueblo participe más en el total de riqueza producida, ¿no? Y bueno, los números hablan por sí solos, porque desde el 2003 hasta el 2000... Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Por favor. Desde el 2003 hasta el 2015, los salarios y las jubilaciones subieron todos los años, esto lo dicen todos los institutos estadísticos, y lo dicen todos, es decir, los kirchneristas, los antikirchneristas, los macristas, los antimacristas, los institutos internacionales, los institutos oficiales y los extraoficiales. Todos los años, excepto el 2014 que se empató, todos los años los sueldos y las jubilaciones subieron por encima de la inflación, excepto el 2014 que hubo un empate, a causa del golpe económico planificado que se ejecutó en enero del 2014. Y lo que pasó con el gobierno de Macri, esto es lo mismo, ¿no? Lo dicen hasta los propios macristas, que los sueldos y las jubilaciones subieron por debajo de la inflación. Es decir, en términos de distribución de ingresos, es decir, que significa algo así como participación del conjunto del pueblo en la riqueza total producida por el país, digamos, manifiesta de alguna manera la distribución del ingreso. Hay varias variables. Una es cómo va evolucionando el poder adquisitivo del salario, otra es cómo va variando la tasa de desempleo, porque si la gente trabaja, quiere decir que participa más, y si la gente no trabaja, quiere decir que se empobrece más, ¿no es cierto? Y ahí tenemos también otro concepto que es inclusión versus exclusión. Bueno, entonces, habíamos arrancado con Perón, y un poco para poder leer, yo me permito dar estos saltos porque el libro está ordenado, entonces acá trato de ir saltando para unir rápido. Cuando se derroca Perón en el año 55, después del bombardeo a la Plaza de Mayo, y después, que fue el 16 de junio de 1955, y que 3 meses más tarde nuestra propia Marina apunta hacia las destilerías de La Plata y hacia el puerto de Buenos Aires, consiguiendo el derrocamiento de Perón. ¿Cuáles son las medidas económicas? Esto viene a cuento para poder entender un poco. ¿Cuáles son las medidas económicas? Anular la Constitución de 1949, por supuesto. Anular el IAPI, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, que conseguía una mejor distribución del precio total pagado por los argentinos. Ahora después lo retomo esto. Y además una utilización del ingreso proveniente de las exportaciones primarias para financiar el desarrollo industrial, que es generador de empleo y también generador de valor agregado en nuestras exportaciones. Entonces, fíjense, anulan la Constitución del 49, desarman el IAPI, abren las importaciones, varias medidas más, y vuelven al endeudamiento. Perón consiguió, además de nacionalizar todas estas empresas que generaban una salida creo que una de las cosas que decía Perón, ¿por qué no se podía financiar lo que fue después el primer plan quinquenal? Porque era, entre otras cosas, porque eran todas las empresas de servicios extranjeras, entonces estas empresas retiraban utilidades permanentemente todos los años.
Perón lo que hace es nacionalizar todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, ¿sí? Y pagar el total de la deuda externa. En el año 56 Argentina vuelve a endeudarse, ¿sí? Se incorpora al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, al Banco Mundial. Argentina vuelve a endeudarse y esto es lo que yo llamo la detención de la revolución. ¿Por qué digo detención de la revolución? Porque la destrucción concreta comienza el 24 de marzo de 1976. Acá comienza el... No es que no hubiera habido antes persecuciones políticas, bueno, estuvo el peronismo prohibido. Argentina estuvo, como yo digo siempre en criollo, ¿no? Estuvo en llamas desde el 16 de junio de 1955 hasta algún momento de este nuevo siglo. Pero la destrucción comienza el 24 de marzo de 1976. En ese momento prácticamente no había desempleo, había una pobreza muy baja y había un nivel de endeudamiento, sin embargo, también muy bajo. La deuda externa en el año 76 era de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Hoy estábamos leyendo, cuando veníamos para acá en el auto, que el Banco Central va a regalarle, perdón que metí mis palabras, hice a propósito, va a subastar 60 millones de dólares por día. Se me escapa la cuenta, pero deben ser algo así como 2.500 millones de pesos por día regalados al sector financiero transnacional. Es decir, el conjunto del pueblo argentino le está regalando a los sectores más ricos del mundo 2.500 millones de pesos por día. Esto por ahí convoca a la reflexión y al pensamiento a muchos que decían, no, con mis impuestos no quiero darle de comer a los vagos, a los pobres o demás, ¿no? Es decir, bueno, ya iremos hacia bueno, lo está cumpliendo, los pobres no se lo están dando. Claro. Bueno, está bien. Bueno, entonces, en el año 1976, pues cuando yo describo que ahí comienza el proceso de destrucción, ¿no? Y de vuelta vuelven las mismas medidas que el 55, pero mucho más agravadas. Es decir... ¿Buenas? Hola. Hola. Es decir, se derogan la ley de promoción minera, la ley de promoción industrial, la ley de compra nacional, se vuelven a abrir totalmente las importaciones. Esta es la época donde algunos que por ahí han visto los videitos, estaba la propaganda de la silla que se rompía, no sé cuántos han visto eso, ¿no? Que consistía en que consistía en que venía una persona que se sentaba en una silla argentina y se rompía, y después se sentaba en una silla importada y esta silla era buena. Esta silla era buena y se la bancaba. Entonces lo que quería sugerir esta propaganda es: ahora vamos a poder comprar las cosas buenas y no nos tenemos que arreglar con las cosas nuestras que son una porquería, porque estamos en un país de cuarta, ¿no? Digo, estoy mezclando palabras antiguas con palabras nuevas. Entonces, se vuelven a abrir las importaciones y se quita del medio al Estado para controlar el comercio exterior, la distribución del ingreso, se quitan las retenciones a las exportaciones, se quitan los aranceles a las importaciones. Y viene el primer capítulo, esto es central para entender lo que está pasando hoy, que nosotros sabíamos que iba a pasar porque era el plan de ellos. La primera edición de la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera? La bicicleta financiera es que los poderes financieros transnacionales ingresan dólares al país libremente y con total libertad, los ponen en herramientas financieras en pesos, altísimas tasas de interés, y una vez eso capitalizado, es decir, engordada la ganancia, la vuelven a cambiar por dólares libremente y con total libertad para poder retirarlo del país cuando quieran, libremente y con total libertad. ¿Por qué enfatizo libremente y con total libertad? Porque me quiero hacer gracioso, porque estoy loco, puede ser que esté un poco loco, pero lo digo a propósito. ¿Por qué?
porque, bueno, la segunda edición de la bicicleta financiera fue con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque los dólares que ingresan por exportaciones, que son la fuente de ingreso de divisas, es por exportaciones. Los dólares que entran por exportaciones no son ilimitados, son limitados. Entonces no se pueden usar para cualquier cosa. Por ejemplo, no se pueden usar para qué, que ya dijimos, para importar bienes transables. Por ejemplo, importar ropa, ¿no? Importar electrodomésticos, cosas que podemos producir nosotros, ¿sí? Entonces no se pueden usar para eso. Se tienen que usar para qué, básicamente. Para así importar bienes de capital, maquinaria, tecnología, insumos para el desarrollo industrial. Para eso sí hay que importar. Hay que pagar turismo de argentinos en el exterior, que ahí tenemos también un saldo, está la cuenta turismo dentro de la cuenta servicios, está la cuenta turismo, es decir, ingreso proveniente de exportaciones de turismo, que es lo que se llama turismo receptivo, menos las importaciones de turismo, que es lo que llamamos turismo emisivo, que es turismo de argentinos en el exterior. Y también para pagar deuda externa. Deuda externa que fue, como estuvimos más o menos viendo, creada desde el 56 hasta el 2001. ¿No? Voy a volver a eso, obviamente. Entonces, estábamos con el control a las divisas. Necesario, porque nuestra plata hay que cuidarla. Si no la cuidamos, ¿qué pasa? Pasa lo que pasó antes, es decir, que las empresas extranjeras operantes en nuestro país retiran el dinero libremente, sin contar la fabulosa suma que nos robaron las empresas privatizadas por Menem, ¿no es cierto? Es decir, ya todos saben la historia de Marsans, de Repsol, ¿no? Hasta que el gobierno de Cristina Fernández vuelve a nacionalizar Aerolíneas Argentinas, YPF y todo eso. Bueno, entonces, tenemos que controlar las divisas. Bien. Y cuando se decía que era una dictadura porque no se podía comprar dólares, bueno, en realidad se podía comprar, lo que pasa es que tenías que pagar un extra, ¿no? Pero ¿la libertad para quién era? Era para que nosotros, los laburantes, vayamos a la casa de cambio o al banco, es lo mismo, no importa. O a una cueva, no importa cómo, digamos, y compremos, nos sintamos libres para poder comprar dólares. No, era para que los sectores financieros transnacionales vengan, traigan la platita, la coloquen a altísimas tasas de interés, como habían hecho con la dictadura y como hicieron con la convertibilidad, y después la retiren libremente. ¿Sí? Este mecanismo, entonces, es lo que de alguna manera generó lo que les voy a contar. Decía, medio desordenado, pero trato de unir, ¿no? En el año 76, la deuda externa era, les dije, 7.000 millones de dólares. Bueno, en ese periodo que va del 76 al 83, tenemos un déficit gigantesco por la cuenta mercancías, es decir, por la balanza comercial. Y bueno, y tenemos este primer capítulo de la bicicleta financiera, y además tenemos estatización, pero no de empresas, estatización de deuda privada. Esto ocurrió una sola vez en la historia, es decir, que deuda que era de los bancos, de las empresas de Macri, porque también formaron parte de esta operación, de las empresas de Macri, y también deuda fraudulenta tomada por el gobierno de facto, es decir, la dictadura de Videla, de Martínez de Oz, de esos seres que decían, no sé, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Se nos reían en la cara, como se nos están riendo ahora en la cara, ¿no? Bueno, la deuda externa con todas estas operaciones aumenta en ¿cuántos años? Del 76 al 83, 7 años. Aumenta de 7.000 millones de dólares a 40, lo digo redondeado, ¿no? A 45.000 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por 7, casi 7, en apenas 7 años. Después viene la recuperación de la democracia. Bueno, también del 76 al 83, hay que decirlo, hubo 30.000 desaparecidos, hubo guerra de Malvinas, hubo estado de sitio permanente, hubo toque de queda, hubo persecución política permanente, facultades intervenidas, millones de libros quemados, ¿no? Darse la patria contra ti.
Bien, claro. Bien vale, bueno, para esto bien vale el título de mi libro, que se llama Del país dividido a la revolución cultural, ¿no? Bien vale recordar, ¿no? Los millones de libros quemados en esa época. Bueno, cuando se recupera la democracia en el año 83, asume Raúl Alfonsín. Yo lo destaco, a ver, ¿quiénes eran los enemigos de Alfonsín? Estados Unidos, las corporaciones, las patronales del campo, la sociedad rural, bueno, es decir, yo creo que Alfonsín tenía un claro sesgo industrial y un claro sesgo a favor de defender los intereses de nuestro pueblo. Pero su obra de gobierno fue un fracaso y no solo que termina con hiperinflación, sino que además la deuda externa había aumentado desde 45.000 hasta 60.000 millones de dólares y llegamos a la segunda cesación de pagos de la historia de nuestro país. La primera había sido en 1890, momento en el cual se entregaron los ferrocarriles. ¿No? Los ferrocarriles se entregan en 1890 para salir de la cesación de pagos. Bueno, después de la cesación de pagos de Alfonsín, Alfonsín tiene que entregar su gobierno 6 meses antes de que termine su mandato y asume 6 meses antes el patilludo, no lo nombro porque a algunos les molesta. Chávez bueno, Méndez. Chávez Méndez. y bueno, y el patilludo lo que hace es, vieron que en 1890 entregamos los ferrocarriles. Bueno, en 1989 entregamos todas las empresas de servicio que había estatizado Perón. Menem decía, uy lo dije, Menem decía, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Y acá hay una aclaración que a mí me gusta siempre hacer, que es que las privatizaciones de Menem no empiezan con Menem. Las privatizaciones de Menem empiezan el 24 de marzo de 1976 y es una película que volvimos a ver desde el primer día que asume Mauricio Macri. ¿A qué me refiero? A la desfinanciación, al vaciamiento, a la destrucción de todas las empresas de servicio del Estado. Esto empieza en el 76. Entonces, en el 89, las empresas del Estado no funcionaban. Entonces se consiguió instalar de que el Estado es ineficiente y mejor que vengan empresas del exterior a comprarnos para saber, porque los de afuera saben, ¿no? Los de afuera saben, nosotros no sabemos, entonces que vengan empresas extranjeras, porque aparte el sector privado funciona bien y el Estado funciona mal, o por lo menos en este país es ineficiente. Bueno, todas esas cosas se fueron instalando desde siempre, pero digo, se potenciaron desde el 76. Y por eso en el 89 fue muy fácil para Menem tirar este verso, ¿no? De que, bueno, vamos a conseguir la modernización, vamos a privatizar todo y se va a hacer la revolución productiva y la modernización del país y el salariazo. Bueno, y este proceso, sin embargo, que continúa con una hiperinflación tenebrosa. Estamos hablando de una tasa de inflación de 5.000% anual. 5.000%, ¿no? Ahora estamos escandalizados con la tasa de inflación macrista del 50-60%. Imagínense lo que era 5.000%, que fue más de 3.000. No me acuerdo ahora exacto el número, pero bueno, tuvo un pico tremendo. Y ahí es cuando viene el regreso del mismo que había. Por eso digo, hay que saber de historia. Las matemáticas a mí no me sirven para nada para entender la economía. Hay que entender la historia. ¿Quién vuelve? El que había operado en la estatización de deuda privada con la dictadura. ¿Cómo se llama? Domingo Felipe Cavallo. Y viene con la convertibilidad. ¿Y la convertibilidad qué es? ¿La convertibilidad qué es? De vuelta, el mismo plan del 76. Quitar las retenciones, quitar los aranceles,
quitar el control del Estado sobre el comercio exterior, empezar con el ajuste permanente, la receta del Fondo Monetario Internacional, permanente. Bueno, todas estas cosas que elevaron muy rápidamente desde el año 91. En el año 91, a pesar de las privatizaciones, de la hiperinflación y de un montón de cosas que podría contarles, pero no me quiero ir por las ramas en esta charla, a pesar de todo, la tasa de desempleo en el año 91 estaba en el 7%. Es decir, no era un problema el desempleo, era un problema que no te alcanzaba la guita para llegar a fin de mes. ¿Sí? O sea que los salarios estaban totalmente destruidos, pero la gente laburaba. 7% de desocupación. Y fíjense cuán rápido la convertibilidad alcanza a destruir todo, que en el año 95, apenas 4 años más tarde, la tasa de desempleo sube al 18%. ¿Sí? Habíamos tenido un incremento de la deuda externa, les dije con Alfonsín, de 60.000 millones hasta 60.000 millones de dólares, y cuando asume Menem, lo volví a decir, perdón, cuando asume Menem además dice que con las privatizaciones va a entrar mucha plata al país. Mentira, porque además las empresas se regalaron, se vendieron, como se dice, se vendieron a precio vil, se regalaron las empresas. Además, restableciendo el saqueo anterior a Perón, es decir, que las empresas extranjeras operando en nuestro país retiren con total libertad toda la plata que quieran. Hay un decreto en 1989 que dice algo así como: se dictarán todas las normas necesarias para que las empresas extranjeras puedan retirar sus utilidades libremente, sin control y como se les dé la gana. Bueno, así no está escrito, pero el concepto es ese. Entonces se restablece, bueno, impresionante. Bueno, y Menem había dicho que con la plata proveniente de las privatizaciones se iba a pagar la deuda externa. Bueno, ¿qué pasó con la deuda externa? Cuando asume Menem era de 60.000 millones de dólares. Cuando se va Menem es de 150.000 millones de dólares. Me parece que no se pagó, ¿no? Bueno, y después de la Rúa continúa este plan de saqueo. Esto es un plan de saqueo, ¿no? Plan de destrucción y plan de saqueo, hasta que llegamos a la tercera cesación de pagos de nuestro país, donde ya no podemos pagar ni siquiera los intereses de deuda. En el 2001 tenemos una desocupación superior al 25%, es decir, un país hecho cenizas, totalmente destruido, con una deuda externa que había ascendido a 220.000 millones de dólares, que llegó a ser el 167% de nuestro PBI, ¿no? Y acá, perdónenme que vuelva un poquitito para atrás, yo sé que hay ansiedad por hablar un poquitito de lo que vino después, pero el concepto de distribución de ingresos, que lo toqué anteriormente, quería insistir acá en un punto que es imprescindible, ¿no? Durante los primeros años de Menem, el PBI aumentó. Durante los primeros años de Menem, el PBI aumentó. Hubo crecimiento macroeconómico, ¿sí? Y sin embargo, durante ese mismo periodo, el país se desindustrializó, el desempleo aumentó, la pobreza aumentó y financieramente nos volvimos más frágiles que nunca antes en la historia. Entonces, que nos vengan con que la tasa de crecimiento o decrecimiento del PBI, a mí, honestamente, sacar una foto de que tal año tuvo un aumento o una disminución del PBI no me dice nada. Yo lo que quiero ver es qué pasa con la tasa de desempleo, qué pasa con la evolución del salario, qué pasa con el porcentaje de PBI industrial. Porcentaje de PBI industrial, otra de las cosas que hay que ver. El PBI industrial había llegado con Perón al 25%, lo cual para un país que produce alimento para 500 millones de personas es bastante. Y más teniendo que periodos de industrialización no tuvimos muchos, en realidad tuvimos 2 periodos de industrialización. No importa, con falencias, tuvimos 2 periodos de industrialización. Después de la destrucción que empieza en el 76 y termina en el 2001, en ese momento el PBI industrial
había bajado al 12%. En el 2015 tuvimos el PBI industrial más alto de la historia, 30%. ¿Sí? Esto es importante considerarlo. Y después otra cosa que tiene que ver con el PBI, antes de meterme con los dos periodos siguientes al 2001, a veces uno se pregunta, ¿no? Y bueno, ¿dónde está Argentina en el mundo? Porque vieron que dicen que somos un país de cuarta, que no somos un país serio, que no somos un país importante. Bueno, pone, claro, todos análogos para desprestigiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí tenemos un problema cultural. ¿Te aburriste, Mario, amigo? No, tengo que dar clase, lamentablemente. Gracias. Tengo que seguir como vos, ¿Cómo? trabajando con el intelecto. Claro. Un gusto. Chao, bueno, quedó bien porque se aburrió y me dijo que tenía otro... Las 7 Bueno, igual quedó bien. Bueno, entonces algunos se preguntan, y bueno, vieron que dice que somos un país de cuarta, un país de décima, que estamos en el fondo del tacho. De los 200 países que hay en el mundo, si ubicamos, si hacemos un ordenamiento por PBI, es decir, por producción de riqueza por año, ¿sí? El valor de la producción de riqueza anual de un país. ¿En qué puesto está la Argentina en los 200 países? Bueno, hay una ayuda que se podría tener pensando un poco sin estar condicionado por los medios de comunicación. Argentina participa del G20, que el G20 son los 20 países más poderosos del mundo. Es decir que, bueno, Argentina hoy está en el puesto 21. Bueno, según tengo entendido está en el puesto 21. En mi libro estaba en el puesto 21. Creo que en los indicadores del año había varios, en algunos por ahí estaba un poquitito más arriba. Pero en el 2016 estaba en el puesto 21 y si uno más o menos busca, según Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, más o menos se encuentra que Argentina está en el puesto 21. Si 21 en 200 países, quiere decir que Argentina pertenece al 10% de países más ricos del mundo, ¿no? Siendo el octavo país más grande del mundo y siendo el número 31 en población. Y además produciendo alimento para 500 millones de personas. Y después otra cosa que me interesa a mí destacar, para seguir avanzando luego, es cómo es la distribución del ingreso. Vuelvo, ¿no?, a un punto socialista extremo, piensa en la sociedad, no piensa en los números macroeconómicos ortodoxos. Bueno, soy así. Pero somos muchos, somos muchos y cada vez somos más. Porque lo estamos construyendo. A mí no me escucha nadie, pero digo, hay algunos que son más escuchados que yo, que también vamos construyendo y bueno, cada vez somos más, pensamos eso. Bueno, distribución del ingreso. A ver, una foto, bueno, no me gustan las fotos, pero me gustan las películas, pero para poder entender, ¿no? Pero, bueno, en la película, ¿no? En Latinoamérica, ¿cuáles son los 3 países más poderosos de Latinoamérica? Brasil, México y Argentina, en ese orden, ¿está bien? Somos los 3 países más poderosos, más grandes en PBI de Latinoamérica. Brasil creo que está en el puesto 8 del PBI, México 10, Argentina 21, más o menos. Bueno. Sin embargo, pensemos en distribución de ingresos. ¿Cuál es el que está el más injusto y más inequitativo de los 3? México. Después Brasil, que tiene una inequidad y un nivel de pobreza pavoroso. Y Argentina, que es el que menos PBI tiene, es donde mejor se vive, entonces, o donde menos mal se vive. Y si pensamos en el mundo en general, y considerando que Asia es el continente más poblado del mundo, y sabemos la terrible inequidad e injusticia que existe en el segundo país más grande del mundo, ¿no? Los salarios tan paupérrimos como China, sabemos la condición de India, sabemos la condición de lo que se llamó en su momento el sudeste asiático, que nos traía los productos, los electrodomésticos regalados, ¿no? Y
¿Cuál es el segundo continente más poblado del mundo? Ahí el que no la sabe se equivoca. Bueno, yo la aprendí en Tecnópolis, que yo puse, segundo pensé, a ver, ¿América o Europa? Y puse América, por una cuestión de tamaño. No, el segundo continente más poblado del mundo es África. Empiecen a contar los pobres que hay, ¿no? Bueno, y así las cosas, entonces en Argentina no se vive tan mal, ¿no? Y además otra cosa, podés decir, bueno, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos, pero andá a ser pobre en Estados Unidos. Andá a ser pobre en Estados Unidos y pensá en temas salud, ahí sí que vale la frase de Vidal, ¿no? Así como Perón dijo, luego de quitar los aranceles a la universidad en el año 1949, ¿no? La gran virtud de haber quitado los aranceles es que las universidades se llenaron de hijos de obreros, ¿no? Y acá en Argentina, esto lo cuenta Perón. Hay una grabación que yo tengo en el libro que está buena, que se llama La reforma laboral y la legislación laboral y la reforma cultural. Que lo pueden encontrar por internet también, digamos. No hace falta leer mi libro. Bueno, pero la frase de Vidal, ¿cuál es la frase de Vidal que se hizo conocida en este tema? Es decir, todos sabemos que ningún pobre llega a la universidad. Bueno, eso es válido en Estados Unidos, es válido en muchos países de Europa, ¿no? Por eso tenemos universidades públicas en Argentina, especialmente en Buenos Aires, y universidades privadas también, llenas de extranjeros, que te dicen, me sale más barato estudiar acá que estudiar en mi país, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con inclusión social, opuesto a exclusión social, nos hacen pensar que Argentina, sin embargo, es un país donde se vive bien. Entonces, ¿por qué nos llenan la cabeza de que somos el último orejón del tarro, que somos un país de cuarta, que somos subdesarrollados y que no servimos para nada? Todas estas cosas hay que pensarlas y hay que tomarlas en cuenta. ¿Cómo tienen clase? Perdón que me demoré demasiado, no quise extenderme tanto. Chao. Chao. Bueno, entonces voy a redondear, así los dejo ir a sus respectivas clases y todo eso, y además no aburrirlos tanto. Bueno, después lo que empieza, cuando se deroga la ley de convertibilidad en enero del 2002, Argentina comienza a reflotar su industria liviana, ¿no? Porque cuando se sale de la convertibilidad, el gobierno de Duhalde además vuelve a poner retenciones a las exportaciones, que tiene su explicación. Es muy interesante hablar de las retenciones, podría hablar 20 minutos de las retenciones, que significan, digamos, una financiación para el Estado, proveniente de las exportaciones primarias, pero además implican distribución de ingresos, porque la plata no se la quedan los intermediarios, que son los que le compran barato a los pequeños productores y se quieren quedar con el total del dinero proveniente de las exportaciones, ¿no? Porque vos cuando comprás un paquete de yerba a 100 pesos y vos de pronto te enterás que el yerbatero se quedó con 3 pesos y que los intermediarios se quedaron con 80 pesos, entonces vos decís, pará, hay algo que funciona mal acá. La Secretaría de Comercio, que estaba funcionando en aumento, en mejora, durante el gobierno de Cristina Fernández, justamente para regular los mecanismos de formación de precios, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. ¿Sí? Eso, el primer día que asume Mauricio Macri, fue destruido. El primer día que asume Mauricio Macri, destruye la ley de servicio de comunicación audiovisual, empieza a bajar las retenciones, se anulan las retenciones. Ahora, ¿qué sabíamos nosotros cuando nos hizo la promesa Massa antes que Macri, ¿no? Cuando Massa decía, no, porque el campo es el que nos trae la plata, entonces le voy a sacar las retenciones. Pero las retenciones que estaba prometiendo Massa y que ahora promete Macri, que estuvo ayer o anteayer, que lo estaban aplaudiendo porque... Ayer, bueno. Digamos, en realidad, ¿qué es? Que
que los más ricos ya no pagan. ¿Y entonces quién paga? El conjunto del pueblo. ¿Sí? Es decir, la fuente de financiación del Estado, esto es importante también saberlo, la fuente de financiación del Estado, ¿dónde provienen? En un 75% del nivel de actividad, impuesto al consumo, impuesto a ganancias y aportes y contribuciones. Por lo tanto, cuando aumenta el nivel de actividad, aumenta la recaudación del Estado. Y cuando baja el nivel de actividad, con las políticas de ajuste de la receta del Fondo Monetario Internacional, baja la recaudación del Estado. Entonces te dicen, pero no podemos gastar más de lo que recaudamos. Pero están destruyendo la recaudación, porque al bajar el nivel de actividad, baja la recaudación. Al haber eliminado las retenciones, baja la recaudación. Haber eliminado los aranceles, haber eliminado otros impuestos a la riqueza, más el drenaje provocado por la liberación de la extracción de divisas por parte de las compañías extranjeras, más la bicicleta financiera, más el déficit comercial. ¿Se entiende? Entonces nos vienen a decir, nos vienen con el cuento de que hay que bajar el gasto. ¿En serio? ¿Se entiende? Entonces, todos estos mecanismos, nosotros ya los teníamos previstos. ¿Por qué? Porque conocíamos la historia. ¿Sí? Bueno, seguramente que tenía muchas cosas más que quería decir, pero bueno, a veces me voy por las rabas invirtiendo y algunos incluso se volvieron y se fueron. Pero bueno, gracias por escucharme. Y bueno, cualquier cosa pregúntame lo que quieran. Gracias por escucharme. Acá en la primera mesa donde estoy, pueden conseguir el libro de Julián. Es el 5º libro, se llama Del país dividido a la revolución cultural. Es el libro menos técnico, ¿no? Que hiciste, Julián, es menos teórico. Es un libro para todo público. Claro, no tan académico como los por ejemplo. Es un libro para todo público, digamos. ¿Cómo? Divulgación. Claro, ahí está. Ahí está. ¿Por qué el nombre de la revolución cultural? Eso nos llamó la atención. Y porque, digamos, en los aspectos culturales está la verdadera revolución. La toma de conciencia del pueblo de la verdadera historia. Porque hay un artículo que esto no hace falta comprar el libro para leerlo. Podés poner en internet, en Google, Julián Denaro del país dividido, el nombre del libro, y te va a salir el artículo, porque tiene un artículo que se llama así, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Ah, bueno, porque... Pero no jugás con la revolución cultural china, ¿no? No, claro. Porque tiene que ver con la conciencia, bueno, porque nos han engañado, ¿no? Nos han engañado con esto de que, digamos, Macri había dicho que... bueno, Macri fue el mismo que tuvo, digamos, cuando se estatizó la deuda privada. Macri fue el mismo de la patria contratista, como me dijeron antes. Macri fue el mismo que hizo los negocios que hizo con los sobreprecios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Macri siempre dijo que Aerolíneas Argentinas estaba bien como estaba antes. Aerolíneas Argentinas es otro capítulo importantísimo para analizar, ¿no? Porque te llenaron la cabeza que Aerolíneas daba pérdida. ¿En serio daba pérdida? Daba pérdida cuando Marsans no solo que nos robaba plata, sino que destruyó Aerolíneas, y además Iberia, ¿no? Los españoles nos robaron todo. Cuentan que los aviones iban a España con las ruedas nuevas y volvían con ruedas viejas, ¿no? Y entonces apenas gana Macri, hola Iberia, bienvenido Iberia, el que me robó. ¿Entendés? Bueno, entonces ese tipo de toma de conciencia tiene que ver con el nombre del libro. En el movimiento cooperativo decimos que lo que venimos perdiendo y donde tenemos que tratar de ganar es la batalla cultural. Nosotros le llamamos batalla cultural a ese espacio en realidad que tiene que ver con la costumbre, con el quehacer diario, en donde creo que a las claras uno puede ver que venimos viendo cómo se convence a los más desposeídos, a los más sufridos para darle un castigador. Claro, digamos, haber instalado, yo siempre digo, vuelvo con una frase, ¿no? Que más que un divulgador común como yo, prefiero que lo diga uno de los grandes genios que tuvo la humanidad, que fue Sigmund Freud, ¿no? Freud en 1925 escribe: supongan que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías.
y sin embargo a una pequeña minoría esa decisión les resulta adversa a sus propios intereses. Entonces esa pequeña minoría hasta conseguir interceptar esa decisión que va a favorecer a la mayoría. Esto lo escribe Freud en 1925 y de alguna manera, por ahí uniendo un poquitito, ¿no?, lo que dije antes, lo que, construyendo un poco, ¿no? Creo que la revolución cultural debería significar algo que permita a los pueblos ser independientes de cualquier engaño, ¿no? De cualquier engaño, y como vos me haces acordar, ¿no?, que esto está escrito justamente en ese artículo, ¿no?, en el artículo que tiene el nombre del libro, que lo pueden encontrar por internet, donde muchos sectores no querían con sus impuestos financiarle a los vagos, ¿no? Y bueno, pero no se dieron cuenta en realidad que cuando los sectores más vulnerables reciben un ingreso, los sectores vulnerables no se van el fin de semana largo a Miami. Claro. Gastan la plata en nuestro país. Y eso estimula además la producción, estimula la industria, estimula la generación de empleo y también genera un mayor nivel de recaudación para el Estado, porque el Estado recauda más por impuesto al consumo, por impuesto a la ganancia, por aportes y contribuciones. ¿No es cierto? En cambio, ahora, ¿no?, que hay una famosa frase de los últimos tiempos que dice: te enojabas porque se financiaba a los pobres, porque con tus impuestos mantenías a los vagos. Ahora que sentís que están manteniendo a los ricos, ¿no? Y esa plata es la que se fuga del país, la que se va del país, habiendo incrementado la deuda, digamos, porque esa deuda que había sido del 167% en el año 2003, estaba calculada la deuda externa en términos de PBI, más de 1,5 veces de la producción total del país en un año. Durante todo el periodo, es decir, con los 10.000 millones de dólares que se pagaron al Fondo Monetario Internacional, más la reestructuración de deuda, más muchas medidas que fueron maravillosas, como por ejemplo ese momento en el 2005, cuando Néstor Kirchner saca a patadas en el orgullo al ALCA, ¿no? Esa famosa frase: ALCA al carajo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo echa a patadas en el orgullo, y lo que hace es fortalecer el Mercosur, crear luego la UNASUR y luego la CELAC, ¿no es cierto? Es decir, un montón de medidas que favorecieron a las mejoras en toda nuestra patria grande, ¿no es cierto? Bueno, y se consiguió con muchas de las medidas bajar el nivel de deuda externa en dólares, desde 167% hasta el 12% de nuestro PBI. Es decir, cuando asume Macri, el país estaba prácticamente desendeudado, y lo dicen ellos mismos, es decir, los que están ahora en el poder, es decir, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, gracias a que el kirchnerismo dejó al país desendeudado, quiere decir eso, criollo, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Claro. O sea que ese era el plan de gobierno, Y por eso, perdóname un segundito más, por eso sorprende tanto, ¿no? Digamos que muchos laburantes hayan votado a un presidente que les dijo que les iba a bajar el sueldo, ¿no? Un tipo que dijo: el salario es un costo para la empresa que hay que bajar al mínimo posible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sorprendió eso, y también sorprendió cuando la gente vota, digamos, cuando vimos a Massa ir a buscar el plan económico a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que encima fue un 24 de marzo, está en la foto, no estoy inventando nada, o a Pratt Gay, que era Macri, ir a buscar el plan económico a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ¿qué es lo que veíamos ahí? Veíamos el regreso de ¿quién? Del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Era un plan, pero veíamos un reducido grupo. ¿Cómo me quedé pensando en esto que dijiste? Bueno, la gente cómo es que la gente vota por el verdugo, ¿no? Ya lo habían analizado hace unos cuantos años. Cómo la gente va y vota por su verdugo. Que cuando va al cuarto oscuro uno cree que es totalmente independiente, y es cuando más dependiente está. Cuando menos autónomo. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo vos estableces, qué parámetros estableces con esto, tal como lo entendemos a la revolución cultural, y todo este chiste de la coca. Sí, mira, hay otro gran genio,
que además es un gran músico, que yo admiro mucho y que me gusta mucho su música, Roger Waters. Hay una frase en el disco Animals de Pink Floyd de 1977 que en un momento dice: cuando las cosas se te escapan de control, vas a cosechar lo que sembraste. Y ya es tarde, y así como el miedo crece y te volvés cada vez más insensible, eso también es importante, ¿no? Porque te vas volviendo cada vez más insensible, ya es demasiado tarde para desentenderte de todo aquello que usabas para mostrar cuán importante sos. Es decir que mucha gente, lo que veo, es que no te dice: che, la verdad tenías razón, fui un tarado, tenía razón. Es muy difícil dar el brazo a torcer, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay muchos que están ya involucrados y ya tienen la camiseta puesta, ¿cómo hacen para decir: no, che, yo me voy a sacar la camiseta porque la verdad me había equivocado, ¿no? Me habían engañado, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una transmisión cultural, ¿no es cierto?, de esto. Justamente de ahí por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo vos estableces, no sé si tiene un pasaje que entre lo que vos decís, la revolución cultural, todo esto de la posverdad que ha calado tan hondo? Bueno, lo que yo intento hacer, como muchos otros compañeros que estamos en la misma, es incrementar la formación, ¿no? O sea, las vías de formación y de información para poder hacer que las mayorías sean más resistentes frente a la colonización mediática, ¿no es cierto? Porque si no terminamos entendiendo más de lo que nosotros mismos producimos, o sea, como una especie de doctrinación, entonces si uno no puede permear, digamos, permear los sectores que han quedado atrapados en la comunidad, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Es difícil, ¿no? Seguimos hablando entre nosotros mismos. Si hablamos solamente para los que sabemos que nos escuchan. Sí, digamos, lo que decís, yo lo he escuchado muchas veces y también lo he sentido y lo he pensado, pero es un trabajo muy lento. Estos procesos culturales son muy lentos y hay que hacerlos. Nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que seguir insistiendo, porque lo que se va construyendo, se va construyendo. Es mucho más lento que lo que a uno le gustaría, pero la construcción está. En la medida que haya cada vez más compañeros militando, como se dice, ¿no? Militando la formación, la información y la divulgación de las verdades históricas y de cómo fueron las cosas, y bueno, menos posible va a ser que nos vuelvan a entender. Una pregunta: ¿de dónde viene o dónde se origina que nos han mentalizado que nuestro país es de cuarta, que es subdesarrollado? ¿De dónde? Porque están en todos los estratos, desde todas las personas. Mira, subestimamos a nuestro país. A mí me contaron, digamos, al detalle, yo no tengo digamos, hay cosas que uno investiga por propia cuenta y hay cosas que uno repite de otros, ¿no? Bueno, no es que repito de otros, pero digo, tengo menor formación que la persona que me contó todos los detalles. En un momento que San Martín puso los aranceles a las importaciones por primera vez en la historia de nuestro país, hizo un cambio de etiquetas, ¿no? Hay una cosa que se llama certilingo. Certilingo significa pensar que lo de afuera es mejor, ¿no? Bueno, como ya sabemos, ¿no? Salís a la calle y ves a toda la gente con la remera de la Torre Eiffel y Néstor y Cristina, digo New York City. Y no es que se lo compró, porque digamos, es lindo ir a un lugar y traerse un recuerdo, pero la remera de la Torre Eiffel no se la compraron en París la mayoría, se la compraron en la tienda de la vuelta a la casa. Bueno, y entonces San Martín cuando quería poner los aranceles, lo que hizo fue cambiarle la etiqueta a las botellas, ¿no? Porque todos decían: no, las de España son mejores. No, las mejores son las nuestras, tenemos que cobrar aranceles, ¿no? Y le cambió la etiqueta y después lo demostró. Entonces, bueno, vieron que los nuestros vinos son los mejores, por lo tanto vamos a empezar a cobrar aranceles. Una cosa fantástica, pero esto existe desde siempre, no es que empezó el 24 de marzo del 76 o empezó con Bremen o con Macri, ¿no? Esto existe desde siempre, ¿no? Sí, porque Brasil dicen, los brasileños dicen que son más grandes del mundo. Bueno, también tenemos que nosotros cultivar eso.
digamos, más viviendo en el país que todos dicen que es el país más lindo del mundo. Cuando vos te encontrás con extranjeros que vienen acá, decís, esperá, yo no tengo la montaña que vos tenés, yo no tengo esto y lo otro. Ni nosotros sabemos las lagunas de colores que hay en La Rioja, en Catamarca, es decir, nosotros ni sabemos lo que tenemos, ¿no? Pensamos que lo único que hay que hacer es ir a Brasil. Y no, tenemos 5.000 kilómetros continuos de belleza, más Córdoba, más el litoral que tenemos también una belleza magnífica. Es decir, pero bueno, hay que y aparte, bueno, mucha gente que dice, no, el aceite de oliva del italiano. Mirá, probate el aceite de oliva de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, que me venís con el aceite de oliva español. ¿Probaste el aceite de oliva nuestro? ¿Probaste el vino nuestro? Y hay gente que se compra el vino de Nueva York. Vos decís, pero ¿cómo te tenés un vino de Nueva York? Pagándolo el doble. Y la ropa. Bueno, es lo mismo. Eso hay que cultivar. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Nos pido un aplauso para agradeciendo también la presencia de muchos compañeros que he invitado para que asistan a esta disertación. Y bueno, vamos a sacar un ratito si alguno quiere preguntarle algo, porque está la gente de Canal 11 que quiere hacer una entrevista o el tema de el horario del noticiero para sacarlo en vivo. Así que bueno, agradecido la presencia a todos. Y bueno, acá con Úrsula, Rodrigo, por si alguien quiere llevar el ejemplar del quinto libro de Julián. Y bueno, y esperemos pronto tenerlo otra vez por acá por Entre Ríos. Así que muchas gracias para todos y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias.